Empezamos directo. Imaginen esta tensión constante en el sistema de justicia. ¿Cómo logramos proteger las libertades civiles y al mismo tiempo asegurar que las calles sean verdaderamente seguras? Bueno, en este análisis a fondo del sistema judicial chileno, vamos a desarmar y entender exactamente cómo funciona esta compleja maquinaria legal. Y aquí surge la gran pregunta, ¿verdad? Si el derecho penal funciona bajo la regla de oro de la presunción de inocencia, o sea, que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, ¿cómo demonios justifica el sistema encerrar a alguien o quitarle sus bienes antes de que empiece el juicio? Para entender cómo se logra esto sin pisotear los derechos constitucionales, tenemos que mirar un kit de herramientas legales súper específico. Para entenderlo, vamos a subir por la escalera de la justicia. Veremos qué son estas medidas cautelares, las citaciones, las reglas de detención, la prisión preventiva, las alternativas a la cárcel y finalmente el congelamiento de bienes. Punto número 1. ¿Qué son las medidas cautelares? Los cimientos de la seguridad judicial. A ver, en esencia, estas medidas son una excepción total a la regla. Básicamente ponen en pausa algunos derechos fundamentales. Pero ojo, el objetivo no es castigar a nadie por adelantado, para nada. La idea es puramente estratégica. Asegurar que el sospechoso no se escape, no destruya pruebas clave o no lastime a nadie mientras se lleva a cabo la investigación. De hecho, solo deberían aplicarse cuando es absolutamente necesario, ni un minuto más. Esto nos muestra claramente que la justicia tiene dos cajas de herramientas muy distintas. Por un lado tenemos las medidas personales, que, van directo a restringir el movimiento y la libertad física de la persona. Y por otro están las medidas reales, que apuntan directo a la billetera y al patrimonio. Literalmente atacan por frentes distintos para blindar el proceso. Número 2. Citaciones y retenciones breves, el primer peldaño de la escalera de escalada. Cuando hablamos de faltas menores, el Estado no saca la artillería pesada de inmediato. Nada de arrestos espectaculares. Simplemente se emite una citación, una orden formal para presentarse ante el juez. Pero, un momento, si a alguien se le ocurre ignorar esta citación sin una buena excusa, la cosa cambia drásticamente. Eso puede detonar una orden de arresto, y de repente, el nivel de intervención del Estado se dispara al instante. Número 3. Las reglas de la detención. Detención y el concepto de flagrancia. Si la situación de verdad se sale de control, el Estado responde con una detención formal. Y aquí lo fascinante es cómo la ley ha tenido que ponerse al día con la tecnología. Antes, la flagrancia era literal, te atrapaban con las manos en la masa o huyendo. Pero hoy, gracias a la regla del video, la policía puede usar grabaciones de seguridad para justificar un arresto por flagrancia hasta 12 horas después de que ocurrió el delito. ¡12 horas! Es un cambio tremendo en las reglas del juego. Y llegamos a un número clave. 24. Este es el límite de tiempo absoluto. Pase lo que pase, cualquier persona detenida tiene que estar frente a un juez en un máximo de 24 horas. Es una regla de oro, vital para evitar detenciones arbitrarias, abusos y asegurar que el sistema actúe con total rapidez. Número 4. Dentro de la prisión preventiva. La cúspide de la intervención estatal. Llegamos al punto más extremo. Quitarle la libertad a alguien antes del veredicto final no es algo automático, requiere un proceso sumamente riguroso. Primero, se tiene que formalizar la investigación. Después, el fiscal o la víctima tienen que pedirlo expresamente en una audiencia. Y finalmente, un juez tiene que dar luz verde. Todo esto intenta asegurar que sea una decisión súper bien pensada y no un castigo de manual. Ahora, ¿qué convence a un juez de tomar esta medida tan drástica? Básicamente, tres cosas que pesan casi igual. Hay un 33% de peso en que el sospechoso decida tomar un avión y desaparecer, es decir, peligro de fuga. Otro 33% recae en que intente borrar pruebas o manipular testigos. Y el 34% restante es el riesgo de que la persona sea un peligro inminente para la víctima o para la sociedad. Y hablando del famoso peligro para la sociedad, es interesantísimo notar cómo se han ajustado las leyes últimamente. El concepto se ha ampliado muchísimo. Hoy en día, si el delito involucra el uso de armas de fuego, atacar a la policía o si hay vínculos con el crimen organizado, ¡pum!, los jueces tienen muchísimos más argumentos legales para aplicar la prisión. Todo esto responde directamente a la enorme presión pública por mayor seguridad. Número 5. Alternativas a la prisión. Proporcionalidad en acción. Como la cárcel tiene que ser siempre la excepción, el sistema le ofrece a los jueces una especie de menú a la carta, para buscar algo más proporcional. Pueden dictar un arresto domiciliario parcial, prohibirle a alguien salir del país con el famoso arraigo, o exigirle que vaya a firmar todos los meses. En el fondo, arman un rompecabezas de restricciones exactamente a la medida del riesgo que representa esa persona, sin necesidad de encerrarla en una celda.
Hay un detalle crucial aquí que a veces se confunde. Si el único riesgo verdadero es que la persona se escape, el juez puede decir, ¿saben qué? Reemplacemos la prisión por una fianza económica. El objetivo de esa fianza no es que pagues por tu delito por adelantado, es una garantía. Si te fugas, ese dinero desaparece al instante. Es una forma de mantener a la persona atada al proceso simplemente tocándole el bolsillo. Número 6. Congelamiento de bienes y propiedades. Las llamadas medidas cautelares reales. Salgamos un momento de la libertad física y hablemos de plata. El sistema también necesita asegurar que, si al final hay una condena, el culpable tenga cómo pagar las multas y reparar el daño causado a las víctimas. Estas medidas existen justamente para bloquear a esos sospechosos que intentan pasarse de listos vaciando sus cuentas bancarias o traspasando sus casas a familiares antes de que termine el juicio. Y para evitar esos trucos financieros, los fiscales tienen herramientas súper incisivas. Pueden pedirle al juez que secuestre propiedades, que nombre a un interventor financiero o que prohíba legalmente la venta de un auto o un inmueble. Literalmente congelan y asfixian por completo todo el ecosistema económico del imputado mientras la investigación sigue su curso. Para poner las cosas en perspectiva sobre lo agresivas que pueden llegar a ser estas medidas, presten atención a este número, 240. Las leyes más modernas contra el crimen organizado le dan al juez el tremendo poder de autorizar el congelamiento de bienes en secreto hasta por 240 días, mucho antes de que la investigación sea pública. Es un golpe legal contundente para evitar que las mafias escondan el dinero ilícito. Pero bueno, a pesar de estas nuevas leyes y de la constante presión social por la seguridad, los textos legales son tajantes en algo fundamental. Limitar la libertad de alguien antes de que un juez golpee el mazo y diga culpable, siempre, pero siempre, tiene que ser la excepción absoluta. Jamás debe convertirse en la regla general, por más tentador que parezca en papel. Así que, después de desarmar toda esta tremenda estructura procesal, nos quedamos con una reflexión profunda. La justicia es un péndulo que no para de moverse. Con todas estas potentes herramientas sobre la mesa, ¿realmente logramos ese equilibrio perfecto entre presumir la inocencia de alguien y mantener nuestras calles a salvo? ¿O será que la balanza hoy en día ya se inclinó demasiado hacia un solo lado?